Hola, Hola, profe. ¿se me escucha? Hola, profe, sí, se te escucha. Ah, súper, genial. Vamos a esperar que vayan entrando un poco más. ¿No tienen idea cuántos somos aproximadamente? Hola, profe. La verdad que no, pero en cada materia que estábamos teniendo sí éramos unos cuantos, la verdad, porque hay más de dos, tres carreras. Ah, dale, dale, súper. Vamos a esperar, seguro por la hora, por la lluvia nos están conectando aún. Voy a compartir ya el código QR que les va a dirigir a un grupito de WhatsApp que hice. Así estamos en contacto entre todos, ¿sí? Bueno, profe. Dale. A ver, me avisan si les funciona el código para escanear. Sí funciona, profe. Súper.
Genial. Ahí veo que ya están entrando de a poquito. Lo que podemos hacer es, ahora es 11 hasta el cuarto. Vamos a esperarle a los demás compañeros y después arrancamos nomás y que se nos unan cuando pueden ellos. No sé qué les parece. Sí, profe, está bien. De igual modo, como siempre dicen los profesores, las clases están grabadas para los que no asisten o no pueden entrar ahora. Cierto, cierto. Dale. Igual me gustaría conocerle también un poco después, les veo sus caras, pero eso más hacia el final nomás, ¿sí? Pero tenés razón, me olvidé que se grababa la clase. Bueno, ustedes están de distintas carreras entonces, lo que tengo entendido. Sí, profe, solemos compartir con otras carreras, materias. Genial. Bueno, entonces ya se conocen entre todos, por lo menos en el grupo. Entonces ahora es mi turno de presentarle a la cátedra y presentarme a mí. Primero, el nombre de la materia, que es psicología del excepcional. No sé qué les viene a la cabeza cuando escuchan esto, por ejemplo. ¿Alguna idea? Profe, ¿qué tal? Te saluda Soledad Sosa. En mi caso, realmente, profe, no sabía, no estaba, así que estoy buscando información que usted te puso. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la rama? ¿En qué se enfoca? Es la única forma de salir de la ignorancia. Está bien. Un gusto conocerte, que creo que sos la que más participa ya. Ay, a veces terminamos haciendo una especie de monólogo entre algunos compañeros. Está súper bien, yo prefiero mil veces que participen. Bueno, antes de presentarle mejor a la cátedra, me presento yo, soy la licenciada Natalia Montiel, soy psicóloga, terminé el énfasis educacional en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. A ver, un poco de mi currículum. Bueno, con lo que tiene que ver con psicología al excepcional, yo fui lo que hoy en día se conoce como maestra de apoyo a la inclusión o docente de apoyo a la inclusión. En mi época se llamaba profe sombra, nombre un poco peyorativo, pero trabajé de eso, trabajé en recursos humanos también varios años. Ahora mismo me encuentro enseñando esta cátedra en la UNIBE, en responsabilidad social universitaria, también en la UNIBE. En la Universidad Católica estoy enseñando psicología del aprendizaje en el turno mañana y turno noche y métodos cuantitativos en psicología. Enseñando es un decir porque soy más asistente de cátedra que profesora, pero ya vengo haciéndolo varios años, al igual que las materias de componentes de la personalidad, introducción a métodos cuantitativos y métodos científicos en psicología. Soy investigadora, me encanta investigar lo que tenga que ver con la psicología. Soy tutora de tesis hace 3 años ya también en la Universidad Católica. Tengo varios alumnos por el momento, tengo varios que ya se recibieron y creo que soy un poco convencional en realidad en los temas que suelen elegir mis estudiantes porque soy muy curiosa y no me gusta quedarme tanto dentro del molde, ¿sí? Creo que eso es todo. Por el momento me voy a ir acordando de más cosas, pero básicamente ese es mi resumen, ¿sí? Entonces, bueno, ahora un poquitito más ya de lo que es la cátedra en sí, el poder para el grupito de WhatsApp, como dijeron las compañeras, que esto se queda grabado, entonces, o después se puede mandar el enlace, nomás no hay problema. Bueno, un poco lo que es la psicología del excepcional.
La fundamentación, que esto está en el programa, dice que actualmente se nos presenta el desafío de educar en y para la diversidad en el marco que implica un enfoque inclusivo. La diversidad no solo está desde lo cultural, sino también desde las propias necesidades específicas del ser humano. Partiremos de la asignatura por caracterizar la psicología de la inclusión, tema de relevancia al momento de elaborar propuesta de intervención psicológica. O sea, acá vamos a dar todo lo que es psicología inclusiva, que para un semestre es muy poco porque esta área de la psicología es enorme, es gigantesca y cada vez está tomando mucho más espacio y mucha más fuerza, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con la inclusión en general y más que nada en la inclusión educativa. Sí, es que cuando estamos dando de clase, y yo me voy mucho por el lado de colegios, universidades, me pueden decir, profe, te estás yendo por las ramas, vuelve hacia lo clínico, no va a haber problema con esa parte, ¿sí? Entonces, esto, un poquitito más de lo que es toda la psicología inclusiva, ¿sí? Los tres objetivos que vamos a tener en la cátedra es conceptualizar a la psicología del excepcional, ¿sí? Que vamos a ver también un poquito más adelante en clases cómo es que se cambia esto a psicología del excepcional hoy en día, porque antes era psicología inclusiva, antes eran el especial, los chicos especiales, todavía había etiquetas como que no les representaba muy bien, entonces hoy en día se llama psicología excepcional, ¿sí? Con un enfoque un poco más lindo, que suene un poco más lindo para no tanto en decir de manera despectiva el especial o el que no puede, el discapacitado, ¿sí? O sea, todos estos conocimientos previos, porque a veces vienen de la ignorancia nomás, no es por maldad en algunos casos, lo vamos a ir aprendiendo acá. Entonces, díselo, comprender e identificar a las personas desde sus capacidades diferentes. Vamos a ver todo lo que es el concepto de una capacidad, un impedimento, una discapacidad, como el que yo tenga un impedimento para hacer esto no significa que yo no pueda hacer otras cosas, ¿sí? Y por último, conceptualizar las necesidades educativas y emocionales en el marco de la inclusión, ¿sí? Ustedes sabrán, y si no, lo vamos a dar en en la siguiente clase en realidad, un poquitito las leyes y los lineamientos que hay acá en cuanto a la inclusión y sobre todo la educación inclusiva, ¿sí? Bueno, las competencias que ustedes tienen que generar al final de esto, ¿sí? Se espera que ustedes puedan incorporar una capacidad de aporte a la psicología al excepcional a partir de entender las capacidades diferentes de las personas, ¿sí? Si están en psicología, psicopedagogía, ¿qué otras carreras hay? Profe, al parecer seremos solamente psicología, Ok. porque se suele detallar qué materias Ujú. incluye cada carrera y entre a ver y solamente psicología BL es la que detalla en esta carrera, en esta materia por lo menos. Ok, súper. Igual a mí se me avisó que podía haber de psicopedagogía, pero fantástico. Igual todos sabemos o vamos a ir aprendiendo que la capacidad de uno en realidad tiene que ver mucho en cómo, quién y en qué contexto está midiendo la capacidad de algo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante todo lo que tiene que ver con las escalas de Binet, el tema cuando ya salió el DSM, el CIE-10, creo que está por salir el 11, con el uso de las etiquetas o diagnósticos, ¿verdad? Para cada persona y estudiante sobre todo, ¿sí? Entonces comprender un poco más eso. En la parte cognitiva dice conocer y comprender las capacidades diferentes de las personas. Ustedes, como están en esta carrera, saben que no todos los seres humanos son iguales, ni siquiera los que vienen de las mismas familias o los mismos contextos son de la misma forma. Entonces también conocer los diferentes abordajes de las necesidades educativas, ¿sí? Sí, conocer lo que implica la educación inclusiva. Bueno. Con el tema de los abordajes ante las necesidades,
La idea que tenía era un poquito hablar de esto, pero como les digo, es una hora me parece súper cortito para explicar todo eso, pero vamos a ver también un poco más adelante cómo lo que a mí me está funcionando con mi alumno que tiene, o mi pacientito que tiene TEA grado 2 no verbal, capaz a mi colega que tiene un paciente también con TEA grado 2 no verbal, no le está funcionando, ¿sí? Entonces, comprender que no solo porque están cayendo dentro de la misma etiqueta o el mismo trastorno o diagnóstico, quiere decir que va a funcionar con todos los mismos, ¿sí? Tanto en estos diagnósticos, así como ustedes también los van a ver más adelante en la carrera, no todos los pacientes con depresión mayor son lo mismo, no todos los que tienen TCA son lo mismo, ¿sí? Pero cuesta un poquitito sacarse eso porque todavía hay un modelo muy biomédico instalado donde dice que si cumple con estos criterios, tiene esto y hay que hacer esto, ¿sí? Todavía muy mecánico y las personas no somos tan así. Bueno, en cuanto al procedimental, dice la habilidad para identificar diferentes discapacidades y excepcionalidades en la persona, ¿sí? La discapacidad no quiere decir que es algo malo. Muchos pueden tener discapacidades, pero no quiere decir que ya dejan de ser seres útiles en la sociedad, sino que tiene discapacidad para esto otro, pero capaz excepcional para otra cosa, ¿sí? Y es nuestro trabajo como psicólogos detectar eso y ver cómo podemos potenciar las áreas en las que sí está siendo bueno o donde sí puede explotar su potencial, cuando en esto otro no lo va a conseguir, ya sea por limitaciones neurológicas, limitaciones físicas, emocionales, lo que sea, ¿sí? Capacidad para elaborar programas de intervención psicoeducativa ante las necesidades especiales de las personas. Vamos a dar también un poquitito los modelos de intervención, cómo podemos hacer eso y cómo nosotros no es que trabajamos solos, nosotros, no sé si hay varones acá, pero nosotros no nos que podemos quedar solo con nuestro pacientito o con nuestro alumnito, sino que trabajamos con las familias, trabajamos con la institución en sí, ya sea los compañeros, las profes, el comité directivo, la ASO de padres, es un trabajo en conjunto de la institución educativa, si nos vamos al lado educativo, o de la institución barra organización, si es que vamos a hablar de la inclusión en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y la capacidad para asesorar en torno a lo que implica el trabajo bajo un enfoque inclusivo. Se espera que ustedes después de esto tengan esta capacidad de poder asesorar a alguien que está en estado de ignorancia o no sabe, por ejemplo, el uso de ciertas palabras ya no se dice, por ejemplo, el mongólico, ¿verdad? El retrasado, sino que ustedes van a comunicar todo lo que estén aprendiendo acá, van a ir a enseñar después, ¿sí? Y las partes actitudinales, que para mí al menos es la más importante, es mostrar el respeto hacia las capacidades individuales de las personas y demostrar el compromiso hacia el desarrollo de una educación inclusiva. Acá yo voy a hacer muchísimo hincapié en la parte de la ética del psicólogo. No sé si vamos a tener más adelante los compañeros de psicopedagogía o si es que tienen un código de ética ellos, pero nosotros los psicólogos ya lo tenemos, lo puedo enviar en el grupo después, donde están precisamente los códigos y los lineamientos que nosotros tenemos que respetar sí o sí con pacientes que tengamos y más incluso con estas personas porque están en un contexto un poco más vulnerable que el resto, por así decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando las compañeras están contando un caso de un niño con TEA que constantemente se golpea la cabeza contra la pared o se muerde el brazo y eso, estos gestos de... Acá es muy difícil, ¿verdad? Porque están con la cámara apagada, pero en el aula es más evidente, por ejemplo, cuando algunos se ríen al respecto o dicen, ay, fue así, wow, y sí, así, wow. Hay casos y casos, ¿sí? Entonces, respeto total hacia estas personas y hacia los compañeros cuando están hablando, hacia mí como profe y obviamente mi parte a ustedes como alumno también. Y sobre todo el compromiso que nosotros tenemos acá, porque si es que capaz al final de esta materia algunas les fascina y quieren especializarse a esto, y hay otros que quizás no le llamó tanto la atención, le gusta más otros lados, no hay drama.
pero asumir un compromiso de que vamos a seguir velando porque se cumpla este ambiente de inclusividad, tanto en lo educacional, laboral, en la vida cotidiana, en las calles, donde sea, ¿sí? Bueno, los contenidos, hasta acá, ¿qué tal? Súper, profe. Genial. Emocionados entonces ya por saber qué es lo que vamos a dar. Me parece muy corto el tiempo y generalmente, como a mí me gusta mucho hablar, se me va el micrófono a veces, entonces les digo, ustedes no tengan miedo de redireccionar. Pero bueno, en los contenidos, introducción a las diferencias individuales, como les expliqué recién, la diferencia entre integración, segregación, inclusión y exclusión, un poquitito del tema de los lineamientos, qué es una discapacidad, cuándo hay es excepcional, cuando alguien tiene un impedimento, pero eso no le hace discapacitado en esta área. Todo esto que quizás ahora está un poco así en la nube, pero vamos a verlo mejor. Yo también soy una persona que tiene un aprendizaje muy visual, entonces me gusta dibujar, hacer esquemas, tablas, cuadros y eso, así que va a ser mucho más fácil de entender también en eso, ¿sí? En la unidad 2 está la excepcionalidad intelectual y acá hay dos fases. Uno, lo que tiene que ver con las personas que tienen una inteligencia menor a lo esperado, la minusvalía, ¿sí? Y luego los que son lo que anteriormente se conocía como superdotados, que hoy en día se le llama las altas capacidades, ¿sí? No sé si escucharon ya sobre eso. No, profe, es decir que ahora es incorrecto decir superdotado o cómo sería. Sí. Quizás no incorrecto, ¿verdad? Pero ahora se le conoce como alta capacidad intelectual, ¿sí? Para esta parte de las altas capacidades, yo le invité a la magíster Maureen Montanía. Ella está en el Centro de Altas Capacidades de Paraguay. Lo fundó la profesora Alexandra Vick, pero ella tiene una agenda apretadísima, entonces le pedí a la profe Maureen si nos puede acompañar en esta clase y que ella nos explique muchísimo mejor, porque ella, todo su trabajo se basa en eso. Ellos en el centro atienden a estos niños que no tienen, así hablando ya un poquito de lo que es discapacidad o no, no tienen una discapacidad propiamente dicha, pero el sistema de educación paraguaya no está preparado para estos chicos que son, entre comillas, más inteligentes que el resto, ¿sí? Porque, bueno, ustedes seguro habrán tenido un que otro compañero, ya sea en el colegio o en la facultad, que era así recapo, volaban todo, y que generalmente si es que terminaba toda la tarea rápido, la profe le ponía a hacer más ejercicios, ¿sí? Cosas así que en aquel momento no se sabía tan bien cómo lidiar con esto. Hoy en día ya se sabe un poco más, pero la profe Maurín trabaja muchísimo con ellos, entonces yo prefería mil veces que una experta venga a hablarnos de esa área que es tan desconocida acá en el país, ¿sí? Es un área súper interesante el centro en el que tienen. El nombre está en guaraní, por eso no sé pronunciar bien, pero después le puedo pasar al grupo cómo se llama el centro. Pero sí, en ese le quiero invitar a ella. Luego tenemos un poco la unidad 3 donde ya es la discapacidad del lenguaje. Sí, esta otra vez es un área súper amplia, entonces vamos a tratar de comprimirlo un poquitito y mi idea es preparar también un poco más de cuadros comparativos porque se parecen mucho a los trastornos, ¿sí? En esta área, por ejemplo, en la discapacidad del lenguaje, vamos a ver cómo nosotros o las que le interesa esta parte de la psicología inclusiva tienen que trabajar así con la fonoaudióloga, ¿sí? No sé si ustedes ya tienen amigas o compañeras del colegio que están haciendo fono o conocen pero nuestras carreras se cruzan en esta parte, trabajamos muy de cerca, ¿sí? Luego ya tenemos lo que son las personas con una discapacidad física, ¿sí? Que esto es lo más común, por así decir, que cuando le llamamos la atención a un colegio, a una empresa o a algún lugar diciéndole que no es inclusivo, nos dicen, pero ahí está la rampa, ¿verdad? Y eso no es suficiente para que el sitio esté preparado para alguien con discapacidad física.
Vamos a ver los tipos y capacidades físicas que hay y también el abordaje desde la psicología, ¿sí? Luego tenemos la unidad 5 que es las deficiencias sensoriales. Acá se dividen en los que más comúnmente vemos como la deficiencia en la parte de la vista, ¿verdad? La ceguera, la ceguez total, y luego en la parte auditiva, hipoacusia, acusia, totalmente, ¿sí? Acá otra vez nosotros trabajamos muy de cerca con las fonos en toda esta parte, ¿sí? Luego tenemos la unidad del trastorno generalizado del desarrollo. En otras palabras, lo que hoy en día es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Hay otros síndromes también que vamos a ver acá, pero obviamente el de TEA va a tener una porción un poco más grande porque es el más conocido. Hoy en día hay muchísimos casos. Vamos a ver también por qué lo que de la nada comenzaron a brotar tantos casos, ¿verdad? Que eso tiene que ver con los criterios de diagnóstico, cómo nosotras podemos diagnosticar, ¿sí? Y cómo podemos intervenir. Acá también le voy a traer a una invitada que es la licenciada que está por ser magíster, porque le falta su tesis nomás de magíster, María José Aquino. Ella fue mi compañera en la facultad y ella trabajó muchísimo tiempo en Teletón en esta área y ahora está teniendo su consultorio especialmente con estos chicos. Ella se enfoca más en la parte de niñez y adolescencia, pero nos va a venir a hablar de cómo es el trastorno en general, cuáles son los signos de alerta, los signos de alarma, cómo nosotros podemos intervenir o hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Y por eso está también otras alteraciones ahí. En otras alteraciones, que ya es la siguiente unidad, tiene un poco más que ver con estas que no son súper común en así hablando con los demás colegas, pero hay uno que otro caso, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno oposicionista desafiante, hiperactividad, déficit de atención, ¿sí? Todo esto que también ahora, hiperactividad estoy viendo muchos casos ahora, ¿sí? Pero los otros que no comprometen al cerebro de manera neurológica, pero sí de una manera comportamental, ¿sí? Entonces, esto también vamos a ver un poquitito. Sobre todo también acá quiero hablar un poco de lo que son las alteraciones emocionales, ¿sí? Porque si bien cuando son muy chiquitos, todavía es como que las emociones están por todos los lados, todavía no están muy reguladas. Hay unos que otros casos donde nosotros ya podemos detectar ciertos patrones donde tenemos que intervenir o hablar a los padres o, ¿sí? Ahí veo que alguien son la manito. Sí, profe. El centro que estabas diciendo, perdón por retroceder, ¿no? Que es el de altas capacidades. Esa es la Aikumbu, ¿no? El centro de altas capacidades. Ese mismo, perdón, yo Este, sé, no sé. claro, en castellano, en español significaría que uno entiende perfectamente, o sea, que uno puede comprender de forma perfecta, traducido al. Sería ese, ¿no? Sí, ese mismo es. Genial. Qué bueno, ya encontraste entonces. Súper. Bueno, luego tenemos un poquitito lo que es la atención temprana, ¿sí? Cómo nosotros vamos a trabajar mucho con precisamente los que hacen estimulación temprana, con las fonos, pediatras, nutricionistas, neurólogos, o sea, en estos casos siempre se va a requerir un equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, este equipo multidisciplinario tiene que estar alerta, como les digo, a estas señales, porque muchas ya suelen manifestarse en la infancia, ¿sí? Y ustedes ya habrán visto en alguna que otra materia que mientras yo más pronto detecte el síndrome, el trastorno, el problema que está teniendo mi alumno, mejor va a ser porque significa que yo ya pude intervenir antes que las cosas empeoren, ¿sí? Entonces la importancia de la detección y la atención temprana, ¿sí? Después la siguiente unidad, sí, ya es más, me parece mucho más interesante porque los primeros es, sí, como vamos a diagnosticarle, re fácil, mira mis criterios del CIE 10. Ahora,
la unidad no es la parte pesada de la familia ante la discapacidad y la excepcionalidad, ¿sí? Nosotros, el psicólogo, como les dije recién, no es que nos sentamos en nuestros consultorios y trabajamos con nuestros chicos y ya está. Nosotros tenemos que hablar con las familias, hacer entrevistas, hacer las intervenciones con ellos, después con los profes y que este profe tiene problema y con eso, o sea, es un trabajo enorme el que tenemos que hacer acá y como le estaba diciendo recién acá, la ética y la responsabilidad de cada uno es donde tiene que estar al máximo totalmente, ¿sí? Luego tenemos el que es la educación inclusiva, propiamente ya, porque primero vamos a hablar así de todas las excepcionalidades y después esto en el ámbito escolar. Y esto yo en el cronograma lo dividí en dos, porque me parece un tema demasiado extenso, sobre todo acá en Paraguay. Como les digo, trabajé mucho en esta área, em, sigo al día a día con esto en la parte de la familia ante la discapacidad también capaz hable mucho porque yo soy madrina de un niño que tiene TEA grado 2 no verbal. Entonces, yo estoy viendo las cosas en la parte de la educación inclusiva. Desde mi punto de vista profesional, la licenciada Natalia, y desde el punto de vista eh, Nati, la tía de el nombre de mi sobrinito, ¿sí? Y es muy frustrante esta realidad. Entonces, cómo nosotros los psicólogos, a los que le interese esta área, al menos la inclusividad, tenemos demasiado para trabajar, ¿sí? Tenemos un montón de cosas por hacer. Y sobre todo porque, bueno, primero hablar un poco de todo lo que es la educación inclusiva, así cuándo empezó, las leyes. Me gustaría escuchar los casos que tienen también, porque en mi época, cuando yo estaba en el colegio, todavía no estaba esta ley, no era obligatorio. ¿Verdad? Entonces, yo no tuve en contacto de primera mano, pero capaz ustedes que son más jóvenes sí ya tuvieron compañeros que tenían alguna excepcionalidad e incluso un compañero o compañera que tenía la famosa profe sombra, que ese va a ser otra clase totalmente que quiero dedicarme totalmente a eso, ¿sí? Lo que es esta figura de la profe de apoyo a la inclusión o la maestra de apoyo, profe sombra, como quieran ponerle, ¿sí? Porque les digo, yo estoy en la Asociación de Maestras de Apoyo a la Inclusión también, administro el grupo de WhatsApp de todas las profes donde nos pasamos las ofertas laborales y muchas que otras veces algunas hacen descargo y la situación de la educación inclusiva en el país no es muy linda, ¿sí? Eso me imagino que ustedes ya lo saben, eh, pero bueno, no solo enfocarnos en lo malo, sino qué nosotros podemos hacer como profesionales para solucionar esto o para arreglar por lo menos una parte, ¿sí? Y nada, hasta ahí la parte de contenido. No sé, ahí está. La evaluación hice de esta forma, obviamente si ustedes no están de acuerdo podemos cambiar un poquitito en una escala de 100. Los trabajos realizados en aula en total valen 15 puntos, pero va a ser en esta unidad va a ser un puntito, en esta otra otro puntito, y así van a ir acumulando estos 15 puntos, ¿sí? Sobre cada unidad que vamos dando. Van a ser foros, van a ser preguntas, reflexiones, porque más que ustedes me digan de memoria los criterios del CIE para, no sé, el síndrome de Tourette, yo prefiero escucharle, leerles en todo caso, a ustedes como futuros profesionales, qué opinan, qué sienten, qué piensan al respecto de el caso que la compañera trajo hoy a clase. ¿Sí? A mí eso me importa mucho más que el tomarles de memoria los criterios de diagnóstico. ¿Sí? Entonces los trabajos realizados en el aula van a ser foros, preguntas, conversatorio, porque les digo, una hora no es suficiente para escucharla a todos. Bueno, luego tenemos el examen parcial, que va a valer 25 puntos, ¿sí? Esto lo tengo marcado hasta qué unidad va a ser, pero tengo que revisar después. Pero igual yo les voy a dar temario, los libros y todo eso también, yo ya les voy a pasar, ¿sí? En realidad tengo que subirlo en la plataforma, pero todavía no lo entiendo muy bien.
igual les voy a avisar cuando lo suba, ¿sí? Y ahora en la parte del trabajo práctico final y la defensa oral del trabajo práctico va a ser el examen final en sí. Ahora, el trabajo práctico, a mí se me ocurrió una idea, ¿verdad? Entonces me gustaría proponerles hoy a ustedes, tenemos todavía tiempito, sí, proponerle y me dicen, sí, me encanta, no, nos pedís demasiado, porque yo también soy consciente que la mayoría acá, por no decir el 90 al 95% trabaja, entonces no voy a pretender que ustedes puedan lograr algo así, hija de mil, súper denso, porque entiendo la realidad de ustedes, ¿sí? El trabajar y estudiar a la vez no es sencillo. Entonces, mi idea principal era que ustedes, ya sea en grupo o en solitario o dupla, armen una guía de intervención sobre X diagnóstico para la familia, para el colegio, para los padres. Esa era mi idea inicial. Yo preparé todo después, reflexionando con otra colega, me dijo, no lo van a hacer, no creo que sea una buena idea. Entonces se me ocurrió hacer estudios de casos, pero ficticios. Sí, puede ser una serie, una película, pueden hacerlo solos, en parejas, hasta grupos de tres, porque yo sé bien que más de tres personas uno no va a hacer el trabajo, ¿sí? Me conozco demasiado bien eso. En hacer un estudio de caso, yo les voy a dar los criterios que tienen que hacer la identificación de la excepcionalidad, cómo es la familia, cómo es el ambiente, ya sea la escuela o el trabajo, y qué ustedes harían si fuesen el psicólogo, el psicopedagogo en ese mundo, ¿verdad? Cómo abordarían esta excepcionalidad, ¿sí? Acá uno dice, ahora mi pared psicológica. Sí se llama lista. Ok, súper. Por ahí están poniendo los compañeros ya sus nombres. Pueden hacerlo. Súper. Y entonces el examen final sería la defensa oral de eso con un PowerPoint lindo, ¿verdad? La defensa 20 minutos, así bien breve, nomás también así no le sacamos mucho el tiempo a ustedes. Pero sí, se me hace que ahí también yo voy a poder evaluar realmente si están entendiendo la excepcionalidad y sobre todo cómo abordarían ustedes, le digo, desde la parte de la excepcionalidad en sí, como el criterio de la parte emocional, ¿sí? La parte del trabajo con la familia, con el entorno. Este personaje no tiene familia. Bueno, ¿quiénes son su soporte entonces si no tiene familia? ¿Está viviendo con amigos o cómo lo hace, sí? Pueden hacerlo en base a películas o en base a series, ¿verdad? Obviamente, les digo, les voy a pasar bien toda la grilla si es que ustedes me aprueban esta idea, dándome un poco de contexto, porque tampoco pretendo que llevar todas las películas y series que ustedes lo van a hacer, ¿sí? Quiero escucharles un poquitito sus opiniones, un poco de feedback, a ver. A mí, profe, me parece una idea bastante interesante, siempre y cuando viendo también tus criterios, qué es lo que vos esperás de nosotros, pero creo que es muy, muy interesante ver qué podemos lograr con este mundo de fantasía que podemos meternos y ver cómo intervenir. Súper. Sí, de hecho que por el tema de los criterios de evaluación, no se preocupen porque como les digo, soy investigadora, entonces soy demasiado detallista en eso. Y eso también, en el trabajo práctico, es de 35. Pónganle que un grupo hizo 30. Yo les voy a poner, acá perdiste un punto, acá perdiste este otro y acá este otro, ¿sí? Y tener una revisión también así ustedes entienden por qué es que perdieron puntos, ¿sí? Entonces, por ese lado, se pueden quedar tranquilos. Pero sí, entonces, si es que les gusta la idea, ya puedo hacer una grilla de evaluación y pasarle al departamento académico para que me aprueben, ¿verdad? Lo mismo con el tema del PowerPoint, hasta ciertas diapositivas, que la letra, ya que estamos hablando de inclusión, sea
grande, colores que contrasten para que sea fácil de leer, si van a presentar un breve video que tenga subtítulo, todas esas cositas así. Hay los aspectos inclusivos, ¿verdad? Entonces, podemos dejar hasta acá entonces esta escala, ¿sí? Súper bien, profe. Dale, genial. La bibliografía, que les digo, les voy a pasar todo esto. El libro de Anita Woolfolk, las dos versiones, ¿sí? El compendio de educación especial, esto les va a ayudar mucho, tanto para los que vamos a dar acá como para otras excepcionalidades, por así decir, que quizá nosotros no vamos a ver en el programa, pero allá afuera les puede servir para otras materias, ¿sí? Este es como un manual que te dice a vos, profe, o vos, psicóloga, cómo preparar tu clase. Si tu chico tiene hipoacusia, ¿dónde le voy a sentar? ¿A cuántos metros? ¿A cuántos centímetros? ¿Cerca de quién? ¿Cómo? Si va a estar hacia la puerta, hacia la ventana, es así, súper detalladito eso. Entonces, les digo, le va a servir muchísimo. El manual de evaluación e intervención es lo mismo, pero es así de otra editorial y un poquito más extenso. Y luego están las estrategias de atención para las diferentes capacidades, un manual para padres y para maestros. Cuando vamos a trabajar las unidades de las familias, la intervención familiar, sobre todo vamos a hacer esto, porque algo que, y esto entra en la parte de la ética también de nosotros como profesionales, yo no puedo pretender que los padres de mi niño, de mi niña, de mi pacientito, de mi alumno, tengan el mismo nivel académico que yo tengo. ¿Ustedes ya hicieron informes, ya aplicaron test o algo en alguna materia? Sí, Psicometría. profe, en psicometría aplicamos test y hicimos una pequeña evaluación ahí. Ya. ¿Hicieron informe para los padres? Sí, hicimos. Súper. Entonces, ya tienen en conocimiento que palabras muy técnicas en el informe, re lindo para que mi otro colega, para que el neurólogo entienda, para que la fonoaudióloga, para los padres, yo en la entrevista de evolución tengo que bajar más a tierra mi lenguaje, ¿sí? Entonces, esta guía es muy linda. Acá me olvidé de poner los lineamientos de la psicología inclusiva en Paraguay. Y la ley también me olvidé, pero ya les voy a pasar o en el grupo o subir en la plataforma. No se preocupen. Igual está disponible luego en internet. Ponen nomás así lineamientos para y les va a salir. ¿Sí? Y luego hay una pequeña encuesta que pueden escanear ya el código que se llama Me Presento. Y es así que Argel, ¿verdad? Hacer esto ahora, ¿verdad? Pero no puedo hacerles pararse y que me digan cómo te llamas y no sé, ¿por qué elegiste la psicología? ¿Verdad? Porque hay algunas preguntas que quizás pueden ser un poco privadas para algunas personas. ¿Sí? Yo puse las preguntas de si ustedes tienen alguna condición médica, excepcionalidad, ya que estamos hablando de eso, em, alguna dificultad en el aprendizaje que yo deba tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, profe, la verdad que yo tengo una miopía de, no sé, 0,45. Ok, entonces ya sé que mis PowerPoint tengo que hacer más grande mi letra entonces. O sea, alguno tiene problema en la escucha, yo hablo, soy muy acelerada al hablar, se habrán dado cuenta. Entonces, tratar de tener en mente que tengo que modular mejor mis palabras, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen alguna condición, que yo tenga que estar al tanto sobre eso. Por un lado eso, por otro lado, algún medicamento psicofármaco o medicamento normal que ustedes consideren también que yo deba saber. Por ejemplo, si algunos de ustedes, no sé, está consumiendo clonazepam bajo receta, yo ya voy a esperar. Esto es más sencillo verlo en presencial que acá, ¿verdad? Porque les digo, acá tienen apagadas las cámaras. Pero, por ejemplo, en presencial es muy evidente cuando uno tiene mucho sueño o cuando hay algunos psicofármacos, ¿verdad? Que causan temblores y
todas estas cositas así, los antipsicóticos, el aripiprazol, todo tiene sus efectos secundarios. Yo como psicóloga lo sé muy bien, pero quiero saber si yo tengo que estar atenta a eso, porque no sea que, no sé, alguno de ustedes se me desmaya en clase y yo no sepa que estaban consumiendo. Sí, Anto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola. Eh, Profe, discúlpame, pero ¿cómo se hace para escanear? Con la cámara de tu teléfono, puedo enviarte también en el grupo de WhatsApp el enlace. Ah, bueno. Bueno, profe, porque no, o sea, pongo la cámara, pero no me sale así como para directo Anto, en el escanear. grupo se envió el link para el Ah, ingreso. bueno, gracias, compa. Gracias, Dale. compa. Dale. Perdón, profe. No, tranqui, está súper bien. Pero sí, eso. Ah, Sofi. Discúlpame, profe, justamente estaba tratando de entrar a tu QR y Sí. me pide que, o sea, te mandé una solicitud para que me deje el permiso de entrar a tu encuesta. No sé si eso es así o a mí nomás me salta, me pide un permiso. Me salió que varios me pidieron permiso. Tengo que solucionar eso. Y profe, así sale como que nos vas a autorizar, o sea, va a llegar al correo una vez. Sí, sí, ahora me está saliendo. Ok, está mal configurado. Pero bueno, igual les voy a mandar bien la versión, ¿sí? Y igual les voy a terminar de explicar un poquitito esta parte, ¿verdad? Con el tema de los medicamentos. Y también pregunté si es que ustedes tienen a alguien a su cargo, ¿sí? Ya sea mamá y papá, abuelitos enfermos, hijos, no sé si tenemos mamis o papis por acá, o hermanas mayores también que están al cuidado de alguien, ¿sí? Porque también es esperable que esta persona quizás no esté tan presente en clase, porque entre si mi bebé está teniendo fiebre y mi clase de una materia, obviamente yo le voy a dar prioridad a mi familia. Entonces, es Ese es como mi que caso hoy, profe. Mi hija está con fiebre. no hay problema, ¿sí? O sea, entiendo totalmente, ¿sí? Lo que sí me gustaría es que estas personas, por ejemplo, si no van a asistir o si se tienen que retirar por alguna urgencia familiar, me tiren un mensajito, ya sea acá en el chat o en el privado o en mi WhatsApp, me explican y, ok, entonces vamos a considerar la asistencia, ¿verdad? Porque no quiero que pierdan asistencia así porque sí nomás y también me quedo yo con la intriga, ¿será que se aburrió tanto? ¿Se le fue la luz? ¿Se le fue el internet? ¿Qué habrá pasado con esta persona, verdad? Igual tienen las clases grabadas, esa es la ventaja que tienen ustedes, ¿sí? Pero, nada, eso nomás así. Y bueno, voy a cambiar la configuración entonces de la encuesta, pero ahora, a ver un poco para compartir. Súper. Ahora sí me gustaría conocerle un poco, por lo menos así, estos últimos minutitos, ver sus caras y escuchar qué esperan aprender de esto, ¿verdad? ¿Les llama la atención ahora que ya saben lo que es el excepcional? ¿Qué tal? Hola. Hola, Un gusto profe. conocer. Hola, hola. Bueno, el tema de la psicología excepcional a mí me toca de cerca porque yo cuando tenía 8 años nació mi hermano que es cuadripléjico y cuando eso nadie me explicó ni en la escuela, ni en mi casa, ni en ninguna parte. Y imagínate una niña de los 8 años tenía otro hermano de 7 y yo prácticamente le odiaba a mi hermanito porque decía que por culpa de él mamá dejó de hacernos casos y nadie nos explicó. Y muchísimos años me costó entender qué era el problema, porque para mí era un bebé que sencillamente nos robó, porque mamá vivía en el médico y no se quedaba. Yo le veía con suerte una vez a la semana a mi mamá, porque mi hermano tuvo muchas complicaciones médicas. Y veo que ahora por lo menos le están dando más importancia. Sí, Diana, te Ni cuento siquiera en la que escuela, ni siquiera en la escuela me dijeron nada.
Eso tiene su nombre ahora. En inglés se llama The Glass Children, niños de vidrio, que es el hermano o la hermana de un niño que tiene una condición así y precisamente siente que fue abandonado. ¿Por qué los papás le hacen más caso a él que a mí? Porque el niño no comprende, ¿verdad? No dimensiona las partes médicas. Pero ahora se está estudiando muchísimo sobre eso, ¿sí? Y Yo muchísimas le gracias odiaba a mi por contar. hermano, pobrecito encima que él, ahora entiendo, ¿verdad? Pero en esa época yo le odiaba. Claro, nadie explica bien a los chicos qué es lo que está pasando y ahí tiene que el psicólogo o la psicóloga trabajar con la familia, ¿verdad? Pero Ver nadie, ni en la escuela, en el colegio, en ninguna parte, nadie nos hizo acompañamiento. mm, Y eso que mi hermano se iba al impro, tampoco en el impro se le orientó a mi madre de que tiene que hacer toda la familia ese acompañamiento. mm, súper. Pues ahora avanzamos muchísimo en eso y todavía tenemos un montón por avanzar aún. Sí. Pero gracias por comentar. Qué gusto conocerte. Bueno, como yo soy la mamá guazú del grupo, soy la delegada. Hija, Ah, ya. tercer año consecutivo de ser delegada, no sé si por vieja me pusieron de delegada, ¿verdad? Mentira, porque es capaz, profe, por eso no le Ah, ok, ok, no bueno, puedo está decirle bien. las cosas como son. Me parece que ¿Ves? me voy a recibir siendo delegada, nadie quiere ocupar mi lugar. Ay, da gusto. Yo amé en mi época ser delegada. Es que sos muy buena en tu trabajo, compañera, por eso. ¿Viste? Bueno, ¿Cómo así te veneran tus compañeras? Te apoyan en eso. Sí, la única que nos redefiende. Ahí está. Así que gracias, chicas. prohibido renunciar entonces. Sí, no me dejan renunciar. Ya quiso tirar la toalla, pero no le estamos dejando. Ahora no. Está bien, está bien. ¿Alguien más? Así les conozco un poquitito. Y después ya les dejo ir porque ya va a ser nuestra hora. Y callados están todos. Bueno, voy a esperar sus respuestas entonces en el forum cuando anden. Hola Lisa, Profe, te saludo yo, ya que nadie se está presentando, te saludo yo. gracias. Me siento más acompañada porque a veces cuando, hola, están ahí, ¿verdad? Y digo, Somos muy calladitos, mm, pero estábamos atentos, ¿verdad? Por cualquier evento. mm, Pero eso no. súper, gracias. Me parece demasiado interesante la clase, los temas que vamos a estar desarrollando durante el semestre, y es bastante, o sea, son bastante interesantes. Cuando mencionaste referente, creo que la unidad, no sé qué unidad era, pero referente a la fonoaudiología, yo tengo una sobrina que es fonoaudióloga, así que bastante interesante su profesión, por decirlo de una manera. Suelo hablar con ella y me cuenta cómo desarrolla o cómo interviene en algunas cuestiones, porque son también personitas bastante, ¿cómo se dice? Eh, Interesantes, por decirlo de una manera, a la hora de atender y cómo utiliza los materiales para cada personita, tiene que usar diferentes tipos de materiales. No a todos se le aplican los mismos test o el mismo tratamiento. Entonces es bastante interesante. Creo que le voy a estar hinchando en esa unidad justamente, ¿verdad? Súper, genial. Gracias Lisa por tu aporte. Un gusto conocerte. Uno más. A ver, hoy estamos 20. Todos ya se anotaron en el chat, ¿verdad? Sí. Tanto. Ok, ok. Bueno, como ya llegó nuestra hora, entonces ya les dejo ir en paz
y nos estaremos viendo entonces el próximo lunes a la misma hora, ¿sí? Hasta la Gracias, próxima. Gracias. profe. Que estés Buenas bien. noches. Pausa.